soy Carmina Fernández, soy restauradora y conservadora de bienes culturales con la especialidad de pintura y, bueno, estos cuadros que acabamos de entregar estaban en la capilla de Santa Catalina. El Cabildo pues, nos llamó para hacer una propuesta de intervención con un estudio del estado de conservación para una posible restauración. Al final nos concedieron los cuadros. La restauración ha durado aproximadamente 4 meses porque el estado de conservación era pésimo. Son 2 cuadros, que uno de ellos es el María Magdalena. Es una copia de Correggio. Lo que pasa es que está como cortado. El cuadro original de Correggio era un descendimiento y aquí está nada más la Magdalena, pero es una copia casi exacta de esa parte del cuadro. Y luego el otro, Camino del Calvario, tenemos el original, que es de Tiziano, en el Museo del Prado. Y este es una copia muy fiel del cuadro original de Tiziano. En cuanto también a calidad, la calidad es muy buena de los 2 cuadros. Y bueno, el estado de conservación pues nos llamó muchísimo la atención cómo estaban, porque había sufrido ataque de orines de murciélago por el reverso del lienzo. Entonces había afectado muchísimo al estado, o sea, al estrato más superficial de la película pictórica. O sea que el estado de conservación era muy malo a todos los niveles, no solamente el soporte o no solamente el anverso de la obra. En los 2. Además, hemos tenido la mala fortuna que la pérdida más abundante de película pictórica en el caso del Camino del Calvario, de Cristo Camino del Calvario, es que afectó a la parte derecha del rostro. O sea que nos encontramos con una obra que tenía una pérdida de película pictórica, que no de soporte, pues como de 15 o 17 centímetros de ancho, pero todo lo largo del cuadro, afectando, como ya digo, al ojo, a la nariz y al rostro de Cristo. Y bueno, eso en general. Luego podemos hablar de cómo tenía el soporte, cómo presentaba el estado de conservación y la pintura. Pero que la causa fundamental era esa, era el ataque o sea, el depósito de orines de murciélago que habían convertido el soporte en una tela muy ácida con pérdidas. En los 2. Luego también por el anverso destacábamos otras pequeñas pérdidas de policromía, barniz muy oxidado, depósitos y acumulaciones también de suciedad superficial. Entonces el aspecto de los 2 era un aspecto muy oscuro, que luego con la limpieza, que ya explicaremos, se ha recuperado la viveza de los colores originales. Soy Carmen Diego Espinel, trabajo con mi compañera Carmina Fernández y soy licenciada en restauración por la Universidad de Sevilla. Bueno, voy a comentar un poco el tratamiento que hemos realizado en los cuadros. Este tratamiento ha sido supervisado, digamos, se tuvo que pedir permiso al ser un bien de interés cultural. Tuvieron que pedir permiso a la Junta de Castilla y León y hemos sido un poco revisadas por la Junta, ¿no? Entonces el tratamiento, sobre todo lo más importante era consolidar el soporte y fue complicado porque no podíamos realizar un tratamiento completo, digamos, de rentelado del lienzo ni poner unas bandas perimetrales completas, porque los cuadros también están, digamos, en un bastidor que está incorporado al marco. Entonces no podíamos sacar ese bastidor, eliminarlo en el caso de la Magdalena. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto unos pequeños bordes reforzando los laterales y luego ha sido todo refuerzo con hilos, con un adhesivo termofundible que se aplica mediante calor
a base de hilos y de injertos y de pequeñas intarsias textiles, reforzar todos esos daños en los soportes. En algunos casos el soporte se había perdido, había unos agujeros importantes, entonces ahí sí que hemos tenido que hacer unos injertos. Y lo demás creemos que ha quedado bastante bien el trabajo, porque se ha reforzado muy bien el lienzo. Lo siguiente ha sido la fijación, que la pintura no se levantara, entonces ahí ha habido un empapelado de la película pictórica y de la preparación, con cola orgánica y con papel japonés. Todo esto son materiales que se pueden revertir fácilmente, no dañan la pintura. Y después, cuando ya estaba bien fijada la pintura, se ha limpiado el barniz, se ha retirado porque estaba muy oxidado, como ya ha comentado mi compañera, con distintas mezclas disolventes. Depende del color, depende del estado de conservación, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Vamos cambiando. Y lo más complicado, no lo más complicado, pero quizá lo que nos ha llevado más tiempo y más laborioso ha sido reintegrar todas esas pérdidas, porque ahora mismo no veréis cómo estaba el cuadro, pero sí que en el informe que vamos a entregar se reflejarán todas estas fotografías, y eran pérdidas, bueno, que iban de parte a parte del cuadro, de la zona superior a la zona inferior, verdaderas bandas perdidas totalmente de pintura. Entonces eso se ha reintegrado a base de rigatino o rayas verticales con acuarela, y luego, bueno, se termina de ajustar con otro tipo de pigmento al barniz. Y bueno, luego la parte del arreglo del marco, que ha sido la limpieza, que estaba muy sucio y muy estropeado, y el refuerzo de todas esas aletones y esos detalles tallados, que estaba la madera muy quebradiza y entonces se ha tenido que reforzar. Y bueno, creo que ha quedado bastante bien. Bueno, la colocación ha sido un poco laboriosa, porque ha tenido que montarse un andamio y sobre todo muchas personas, porque parecen ahora muy pequeñitos, pero son muy grandes, y entonces se necesita mucha gente para poderlos ubicar en su sitio. Se han colocado en la capilla de Santa Catalina, en la Catedral Vieja, en el claustro, y estaban originariamente ahí, o sea, hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de haberlos visto en muy malas condiciones. Luego ya se ha rehabilitado la capilla y ya finalmente se han colocado en su sitio original.